En el Corán, libro sagrado del Islam, las referencias que se hacen acerca de María, la madre de Jesús, son más detalladas que en la Biblia hebrea. Es importante destacar que aunque el Corán menciona a la Virgen María y a Jesús, la visión islámica sobre estos personajes difiere significativamente de la visión cristiana. En el Islam, Jesús se considera un profeta y un mensajero de Dios, pero no se le considera el Hijo de Dios. Asimismo, a María también se le ve como profeta. Entre las diferencias está la explicación de quiénes fueron sus padres y su educación, cómo es la aparición del ángel Gabriel para darle la anunciación de su maternidad y cómo ésta se lleva a cabo. Respecto a cómo y dónde nace Jesús, también hay grandes diferencias que nos dan otro significado y revela las costumbres de la época. Nos representa una mujer en su vida común. En general, el Corán representa a la Virgen María como una mujer modelo de virtud, devoción y obediencia a Dios. Se le considera una figura de gran importancia en la tradición islámica. De este tema nos habla Sheikh Osman en La energía de la Virgen María en el Corán. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues el programa pasado empezamos hablando precisamente aprovechando del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe aquí en México, y previo al nacimiento de Jesús, pues de la energía de la Virgen. En este caso va a ser sobre María en el Corán. Y para ello tenemos como invitado a nuestro amigo ya de varios años aquí en el programa, a Sheikh Osman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jacqueline, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí nuevamente. Gracias, un gusto recibirte aquí también. Y bueno, pues hemos empezado, como les decía, con el programa pasado que causó una polémica fenomenal. Pero pues vamos a estar tocando este sentido de la Virgen que cuando usted ya va conjuntando saberes de diversas disciplinas, de diversas escuelas o religiones, pues va entendiendo o puede recoger ya en su sabiduría que en general este sentido que se le da a la Virgen es todavía mucho más grande porque, bueno, pues sí, tiene que ver también una energía generada a través de estos cientos de años, ¿verdad? Que va a descubrir a esta madre dadora de vida en todos los sentidos. Pero aquí particularmente en el Corán, pues tiene una visión muy precisa acerca de lo que es la mujer, ¿verdad? La madre de Jesús y es, si no me deja mentir, Sheikh Osman, pues el libro sagrado que más detalla asuntos sobre la Virgen María. Entonces, pues vamos a empezar. Sheikh, coméntanos, ¿cómo es que se empieza a introducir el nombre de la Virgen? ¿Qué hay con ella dentro del Corán? Sí, bueno, sobre la Virgen María, primero tenemos que entender que ella es hija de la persona que sigue línea genealógica de profetas anteriores y el nombre de esta persona era Imran. Por eso en el Sagrado Corán hay tres libros que son muy importantes, tanto para los musulmanes y en este caso deberían de ser también para los católicos, cristianos, todas las personas que siguen la religión que se derivan de la Biblia, vaya. Ajá. Una de ellas es la familia de Imran, es el libro 3. Está el libro de la mesa servida también, y ese libro hace mucha alusión sobre Jesús, la paz sea con él. Sí. Y está el libro de Mariam o María, es el libro número 19 del Sagrado Corán. Y bueno, la Virgen María viene de la unión de una mujer que se llamaba Hannah y Imran. De ahí es donde nace la Virgen María. Pero efectivamente, en la Biblia no se habla tan específicamente como se habla en el Sagrado Corán, tanto de la Virgen María como del profeta Jesús, la paz sea con él. Nosotros, cuando la gente habla o entiende algo del Islam, Sí. cree que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es como si fuera Dios.
Y curiosamente, en el Sagrado Corán no se habla tantas veces del profeta Muhammad como lo hablan del profeta Jesús la paz. Y tampoco en la Sagrada Biblia se habla tanto y tan específicamente como se habla en el Sagrado Corán de la Virgen Ujú. María. Entonces, Exacto. si nosotros vemos unos versículos de la familia de Imran, del libro de la familia de Imran, es el libro 3, versículos 36 y 37, dice, cuando dio la mujer de Imran, cuando dijo la mujer de Imran, perdón, dijo, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio, es decir, libre de las obligaciones del mundo. Acéptalo de mí, verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. Y una vez hubo parido, dijo, Señor mío, he dado a luz una hembra, y bien sabía Dios que lo que había parido no es el varón como una hembra. Ujú. La he llamado María, a ella su descendencia los refugia de ti del demonio lapidado. Tu Señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisión y decía, María, ¿cómo es que tienes esto? Y ella decía, esto procede de Dios. Es cierto que Dios provee a quien quiere sin limitación. Ahora, si nosotros desmenuzamos un poquitito Sí. aquí, cuando dice la mujer de Imran, recordemos que la mamá de la Virgen María se llamaba Hannah Ujú. y era una persona ya madura, ya adulta y nunca había tenido hijo alguno, en serio. Entonces ella ve que un pájaro hembra estaba embuchando a su polluelo y Sí. en ese momento ella le hace la promesa a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Por eso dice en el Sagrado Corán, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio. Y se dice libre de las obligaciones de este mundo. Sí. Es decir, que libre de las obligaciones de este mundo no tenía que ver nada. Ella creía que iba a ser un varón, pero fue una mujer. Si Ujú. nosotros vamos a la explicación del Sagrado Corán de estos artículos, dice libre de las obligaciones de este mundo, es decir, que ella quería que fuera libre de la menstruación, libre de los ataviares que tenía que hacer la mujer en ese entonces. Pero aquí viene como lo importante y uno, podemos decirlo, de la Virgen María, es de que Ajá. ella fue aceptada por Dios como profetisa y aquí puede haber diferencia como doctrinas dentro del Islam. Hay algunas ramas donde dicen que Según es la madre de Jesús, Ajá. pero si nosotros leemos y estudiamos el exégesis del Corán, es considerada como profetisa, es decir, es la única mujer considerada como profetisa dentro del Islam. Bueno, entonces tiene una personalidad conforme a lo que estás diciendo, pues muy importante, porque también entonces, desde que ella se crió, estaba destinada a algo más. Exactamente, y podemos ir viendo un poquito más adelante Ujú. algunos versículos del Sagrado Corán donde habla de la educación de la Virgen María, cómo fue y todo esto, desde la anunciación de que va a ser padre. Bien. Dice, la he llamado Mariam y a ella y a su descendencia los refugio de ti, del demonio lapidado. Es decir, que eh, Miriam, Hannah, perdón, le había nombrado Mariam y la, como que hizo una oración o una súplica a Dios pidiéndole que la refugiara del demonio. Nosotros como musulmanes, cuando vamos a hacer algo honesto o algo recto, algo bien, siempre decimos, Audu billahi minash shaitanir rajim, traducido al español es, me refugio en Dios del demonio lapidado. Entonces, pudo haber sido este tipo de súplicas que dijo, refugio a Mariam Ujú. del demonio lapidado. Y entonces dice que cada vez que, seguimos con el mismo versículo, dice, cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba con ella la provisión. Es decir, que cada vez que el profeta Zacarías, porque Zacarías era profeta, cada vez que iba a ver a Mariam, porque él fue su tutor, siempre encontraba fruta. En verano encontraba frutas de invierno y en invierno encontraba frutas de verano. Y siempre Ujú. le preguntaba a Zacarías porque era el único que entraba a verla, era el único que estaba destinado a la educación de María.
Bien. que de dónde había sacado esos alimentos, y ella decía, pues es lo que provee mi Señor, es lo que provee Dios. Puede decir que mm, no sé si tanto ella obraba el milagro, sino recibía en ese momento el milagro de Dios para recibir su sustento de esa manera. Exactamente. Es uno de los milagros de la Virgen María que Dios le sustentaba directamente a ella. Sí. Ahora, se dice que también pudieron haber sido frutas del paraíso. En el Sagrado Corán es mencionado sobre diferentes frutas del Ajá. paraíso. En el paraíso, cuando nosotros estudiamos el exégesis del Corán, en el paraíso todas las frutas van a ser temporada, o sea, las frutas de invierno y la fruta de verano va a estar existente en todo el año, o sea, no se va a Ujú, cortar, ¿no? Por ejemplo, en el mundo que vivimos, está la temporada de mango, ¿no? Está la temporada de sequía, está la temporada de... ujú. En el paraíso no va a haber ese tipo de cosas. Por eso es que la Virgen María tenía la provisión de todas las frutas en cualquier época del año. ¿No puede Ahora, darse esto también en un sentido simbólico o es literal? no es literal porque llegaba el profeta Zacarías y era el único. De hecho, para llegar él a la habitación a donde estaba la Virgen María, él tenía que Ujú, subir escaleras y era el único que podía ujú. entrar Bien. para llevarle el sustento. Porque hay otros versículos del Sagrado Corán de cuando viene la anunciación de la Virgen María, que va a ser madre, que va Ajá. a tener a Jesús, a Ángel Gabriel y todo eso. Entonces, igual, si gustas, lo podemos leer. Este sí es un poquito más largo. Está en la Sura de Mariam, Ajá. libro 19, de los versículos del 16 al 32. Entonces dice, y recuerda en el libro a María cuando se apartó de su familia retirándose en algún lugar hacia el oriente. Entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu que tomó la apariencia de un ser completo humano. Ahorita Ujú. vamos a hacer unas acotaciones para ir Sí. explicando un poquito. Y dijo, me refugio en ti del misericordioso, si tienes el temor de él. Dijo, yo solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. Y dijo, la Virgen María, ¿cómo habría de tener un niño si ningún mortal me ha tocado y no soy una fornicadora? Y dijo el ángel Gabriel, o el Espíritu puro. Dijo, así lo ha dicho tu Señor, eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado, así pues lo concibió y se retiró a un lugar apartado. Y le sobrevino el parto junto a un tronco de una palmera y dijo, ojalá hubiera muerto antes de esto, desapareciendo en el olvido. Y la llamó desde abajo, no te entristezcas. Tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies, sacude hacia ti el tronco de la palmera y que harán dátiles maduros y frescos. Come y bebe, refresca tus ojos. Si ves a algún humano, dile, he hecho promesa de ayuno al misericordioso y hoy no puedo hablar con nadie. Y llegó a su gente llevándolo en sus brazos y dijeron, Mariam o María, has traído algo muy grave, hermana de Harón o de Aarón. Tu padre no ha sido un hombre de mal, ni tu madre una fornicadora. Entonces hizo un gesto señalándolo a él, señalándolo y dijeron, ¿cómo vamos a hablar con un niño de pecho? Y dijo, yo soy el siervo de Dios. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta y me ha hecho bendito donde quiera que esté y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. Ser bondadoso con mi madre y no me ha hecho ni insolente ni rebelde. Esa es Esto, la esto lo anunciación. dice Ajá. bebé, ¿no? Estaba muy pequeñito. Estaba Cuando, recién nacido. fíjate cómo. Ahora, Ajá. si gustas, podemos ir desmenuzando un poquitito a grandes rasgos sobre Bien. los versículos. Sí, gracias. Sí. Entonces, dice, y recuerda en el libro a Mariam o a María cuando se apartó de su familia retirándose en algún lugar hacia el oriente. Es decir, recuerda en el libro a María en el Sagrado Corán, porque ahí sí hace referencia de la Virgen María, de lo que sucedió, más no en la Sagrada Biblia. Aquí Ujú. no nos explica, dice. Y entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu que tomó apariencia de un ser humano completo. Aquí no es el Espíritu Santo que se cree en el catolicismo. Ujú. En el Sagrado Corán, cuando se habla del Espíritu Santo o un espíritu puro, es el ángel Gabriel. El ángel Bien. Gabriel fue el único ángel Ajá. que Dios le encomendó bajar todos los libros sagrados directamente de Dios al profeta o al enviado en cuestión en el tiempo que Ajá. le correspondía.
Bien. Entonces, aquí sí tenemos que aclarar que no es el Espíritu Santo como se cree en el catolicismo. Ajá, perfecto. Y dijo, me refugio en ti del misericordioso si tienes temor de él. Y cuando dice, me refugio en ti del misericordioso, el misericordioso es uno de los nombres de Dios. Exacto. Recordemos que en el Islam Dios tiene 99 nombres y esos 99 nombres tienen atributos. Ujú. Entonces, el misericordioso es uno de los nombres y es un atributo de Dios. Y el misericordioso es Dios con todos los creyentes, es decir, con todos los que guardan sus mandatos Sí. y sus órdenes. Y dijo el ángel Gabriel, yo solo soy el mensajero de tu Señor para conceder tu niño puro. Es decir, que él solamente iba a anunciarle Ujú. que iba a quedar encinta porque iba a dar a una persona pura, a un niño puro. Y le contestó ya, ¿cómo habría de tener un niño si ningún mortal me ha tocado y no soy una portadora? Es decir, que ella era totalmente virgen, ¿no? Y cuando y dijo después el ángel Gabriel, dijo, así lo ha dicho tu Señor, esto es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Recordemos también que en alguna charla anterior hablamos de que muchas veces Dios en el Sagrado Corán hace referencia a nosotros, pero no el nosotros de que haya muchos dioses, Ujú. sino que en lengua árabe no existe el gentilicio de usted como lo conocemos nosotros en español, Ajá. pero cuando se le habla a alguien de mucho respeto, se le habla en plural. Entonces, por eso dice un signo de nuestra parte. Y es un Ajá. asunto decretado, es decir, que en el Sagrado Corán dice kun, allá kun, es decir, Dios dice sé y es. Entonces, ahí no hay cambio ni hay vuelta atrás. Y dice que lo concibió y se retiró a un lugar apartado. Es decir, se retiró a un lugar apartado en donde ella fue a dar a luz. A Ujú. diferencia aquí del catolicismo, no se cree que la Virgen María dio a luz en un pesebre. De hecho, uno de los evangelios apócrifos hace Sí. referencia también a lo mismo que el Sagrado Corán, desde los evangelios apócrifos que no fueron como avalados por la Iglesia Católica, donde dice Ajá. que la Virgen María llega a un lugar apartado y ella da a luz recargada en un tronco de una palmera. Creo que en algún momento también lo llegamos a comentar en alguna Así charla es. anterior. Así es. Y aquí cuando dice, y la llamó desde abajo, cuando dice la llamó desde abajo, fue el profeta Jesús, la paz con él, que es cuando él ya nació, porque Dios no va a estar debajo de las personas. Sí. Entonces, cuando Jesús nace, la llama desde abajo. Continúa el versículo y dice, no te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies, sacude hacia ti el tronco de la palmera y carean dátiles maduros y frescos. Come, bebe y refresca tus ojos. Y si ves a algún humano, dile, he hecho promesa de ayuno al misericordioso y hoy no puedo hablar con nadie. Bien. No se habla de ningún José, de algún esposo de María, ¿verdad? No, O sea, no, no. está ella sola. Está ella completamente sola. Bien. Porque, como lo he mencionado en el Sagrado Corán y en el Evangelio Apócrifo, Ujú. es prácticamente lo mismo. Ujú. Se revela en el Sagrado Corán y lo que revelan en este Evangelio Apócrifo, también. Salvo que hay por ahí algún cambio de palabra, pero es prácticamente lo mismo. Da luz a Jesús, la paz de él, se carga en Sí. un tronco de palmera, corre un Ujú. arroyo por sus pies y tiene maduros para poder alimentar, dátiles maduros para poder alimentar. Y el Sí. dátil, pues, alimento, que se dice que es de los alimentos del paraíso, y es muy bueno para el ser humano, pues tiene azúcares huecos y que realmente nutren al ser humano. Y aquí cuando dice también en el versículo, y llegó a su gente llevándolo en sus brazos, dijeron, es decir, cuando la Virgen María llega otra vez al pueblo de donde era originaria, los Sí. judíos le dijeron, María, has traído algo muy grave, hermana de Aarón. Tu padre no ha sido un hombre de mal, ni tu madre una fornicadora. Y esto hizo un gesto ella señalando al niño, diciendo, Ajá. habla prácticamente, como lo diríamos vulgar, de una manera vulgar, habla con él, ¿no? Y en Bien. ese momento, él es el primer de los primeros milagros de Jesús, donde dice, yo soy el siervo de Dios, Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta, y me ha hecho bendito donde quiera que esté.
me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. Es decir, que ese es uno de los primeros milagros que el profeta Jesús dijo. Sí, Ahora, él dijo, él me ha dado el libro, el Injil, como lo conocemos en árabe, o los evangelios, no tienen nada que ver como los evangelios que conocemos en la Biblia, puesto sí. que Dios, alabado sea, se los reveló directamente al corazón de Jesús. Por eso él pudo hablar desde recién ¿Desde nacido, dónde, desde dónde, perdón? desde, desde recién nacido. Ah, ok, sí. Prácticamente la Virgen María lo acababa de dar a luz y es cuando le dice de abajo, no te entristezcas, pégale a la palmera, te van a caer dátiles, bebe el agua. Y Ujú. Bueno, desde el principio, tanto ella como Jesús vienen como ya designados para cumplir una misión. totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, aquí sí hay algo que me gustaría aclarar. Sí, Para nosotros, como los musulmanes, Jesús, la paz sea con él, no fue hijo de Dios, porque si hubiera claro. sido hijo de Dios, hubiera tenido las mismas características y los mismos atributos. Es el que tiene Sí, eterno, nunca muere, vive. Entonces, y a diferencia del cristianismo en el Islam, no creemos que el profeta Jesús, la paz sea con él, haya sido crucificado. En el Sagrado Corán dice que crucificaron a otra persona creyendo que fue él. Pero en el Sagrado Corán nos dice que fue ascendido al cielo ujú, y que va a estar ahí hasta el día del juicio para regresar. Como así, musulmanes creemos que es el Mesías que va a regresar al final. claro. Y entonces esto nos indica, bueno, eso es un hombre como cualquiera, o sea, en Totalmente. cuestión de carne y hueso, sino que va a cumplir una misión especial, sí, para mostrar algo al ser humano, pero pues es hijo de Dios igual que cualquiera de nosotros en ese sentido, ¿no? Digámoslo como en un sentido amplio de la palabra, no, no así muy específico, sino por decir que venimos todos de un mismo padre, ¿no? De esa energía creadora, digámoslo así, pero cada quien, digamos, tenemos una forma específica en esta materialidad en la tierra. Sí y no. A ver, Nosotros creemos como padre, el padre de la humanidad, al ajá, profeta Adán, o a Adán, la paz. A él sí nosotros nos podríamos referir como padre, pero a Dios, alabado sea, no podremos referirnos como padre porque tiene vuelvo a lo mismo, si nos referiríamos a él como padre, podría ser nada más como un padre sustentador, porque él es el que nos exacto, da todo lo que necesitamos para sustentarnos, pero claro. no en un sentido literal de la palabra, ¿no? Como lo Exacto, conocemos. exacto. Claro, así es. Bien, perfecto. Y hay otro versículo también donde dice, María, dedícate por entero al servicio de Dios, póstrate e inclínate con los que se inclinan. Estas noticias de lo oculto que te inspiramos. Tú no estás con ellos cuando echaron las suertes a sus tálamos para saber cuál de ellos sería el tutor de María, ni estabas allí cuando discutieron. Ahora vamos también a aclarar unos puntitos de pero en el versículo anterior también, cuando habla Jesús con los judíos, él dice Ujú. que viene a cumplir la oración y la purificación. En la Biblia podemos encontrar también en el versículo donde habla de purificarte cuando vayas a orar, Ajá. ¿no? Pero desgraciadamente no se sigue haciendo ese rito de purificación, ¿no? Es la purificación espiritual. Ahora, en el versículo este que leímos, María, dedícate por entero al servicio del Señor, póstrate e inclínate. Es decir, sométete a Dios, sométete a la voluntad de Dios. Y aquí vemos claramente también a la alusión de postrarse. En alguna charla anterior, Sí. ¿sabes? Lo más preciado que tiene el ser humano es el rostro. Y pues el ser humano se humilla ante su creador postrando el rostro en tierra. Ujú. Es parte de la sumisión. Si Sí. nosotros hacemos alguna comparación con buena, pues los animales cuando se someten a una persona se agachan Ujú. y Exacto. realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, humanos, ponernos sumisos ante nuestro creador. Dice, tú no estabas con ellos cuando echaron a suertes los cálamos para saber cuál de ellos sería el tutor de María, ni estabas allí cuando
discutieron. Es decir, que hubo una discusión entre el profeta Zacarías, la paz sea con él, Ujú. y los sabios de la Torá para ver quién era el que iba a ser el tutor de María. Los judíos discrepaban y discutían con Zacarías y decían, pero es que María es judía como nosotros y nosotros tenemos el derecho a educarla. Sí, Mientras que el profeta Zacarías decía, no, yo estoy casado con su tía materna y me corresponde. En el Islam, la tía materna está considerada como si fuera la madre, mm, bien, en el mismo grado. Entonces, por eso dicen también los judíos, pues, vamos a dejarlo a la suerte con los cálamos. Y anteriormente, pues con los cálamos, eran con los que escribían la Torah, ujú, y se dice que lo pusieron en un arroyo de agua corriente, y el cálamo que no se hubiera ido, que hubiera quedado sí, permanecido dentro del agua sin moverse, ese iba a ser el tutor de María. Todos los cálamos de los judíos que estaban trepando por sí, el tutor de María se fueron, menos el de Zacarías. Por eso Zacarías fue el tutor de María. bien, bien, bien. Fíjate que hay algo importante que me doy cuenta o que percibo, que el Corán rescata dentro de todo lo que va mencionando, pues lo que es la tradición de vida de ese entonces, ¿no? Del pueblo judío. Entonces, cobra de repente un poco de más veracidad de lo que se menciona en la Biblia, porque estas cosas están como muy vacías, ¿no? No, no se habla tan específico. Y aquí es como si me estuviera relatando la forma de vida que pudo haber recibido Jesús y María de acuerdo a las costumbres de ese entonces. Claro, totalmente. Ahora, recordemos que la Virgen María pues estuvo, pues no recluida, pero sí estuvo en una parte, una parte, como comentábamos Ajá, en la charla, donde el profeta Zacarías subía una escalera para poder llevarle alimentos, la provisión, ¿no? A María. sí, Pero pues la Virgen María no es la madre de Dios, que cree en la tradición no es, cristiana, ajá, y pues ella estaba sobre el templo. Todas las mujeres cuando tienen el periodo están consideradas como impuras, sí, ¿no? No porque lo sean, están consideradas como impuras en una impureza ritual, y en este momento en Islam la mujer no puede rezar, no ajá, puede ayunar, no puede hacer ningún acto de adoración a Dios por ese estado de impureza ritual, no bien, porque sea una agradable, sí, sino por claro, esa impureza ritual. Entonces, Zacarías, el momento en el que salía María, era en el momento de su periodo, y estaba a casa de materna para que ella ajá, estuviera ahí hasta ajá, que terminara el periodo y siguiera otra vez de tradición. Ese ok, era el momento en el que María la Virgen salía. per- Esto per- para... Fíjate que hablando de esto, pues en la Biblia, aunque en su principio se ha mencionado como la madre de Jesús, se va optando al paso del tiempo por una especie de simbología, ¿no? Entonces, el nombre de María, así como en enseñanzas esotéricas y que también se derivan de la Torah, pues ya se habla el concepto de María de una manera como más grande, más, eh, digamos, pues que abarca todo en el universo. Y entonces viene a ser como el símbolo de la maternidad, del amor materno, ¿no? De la protectora divina que envuelve con su manto de protección a todos los seres, ¿no? Entonces viene a tomar la connotación de una fuerza poderosa femenina que es como complemento de la masculina para crear el mundo. O sea, se considera no solamente como humana, terrenal, sino ya se le da una simbología más amplia. Y veo entonces acá en el Corán no se llega a esas cuestiones con el paso del tiempo, sino que se sigue respetando como una figura únicamente, como te dice Sota, una profetisa, pero que tuvo que ver con el nacimiento de uno de los hombres más importantes de nuestra humanidad. Así es. Y al respecto de esto, en la tradición profética del Islam, hay un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que dijo,
Las mejores mujeres de todos los mundos fueron cuatro. La primera, Mariam, hija de Ujú. Imran, es decir, la Virgen María. Sí. Asia, hija de Mazahim, es decir, la esposa del faraón. Hadilla, hija de Huwailid, y Fátima, hija de Muhammad. Aquí, por ejemplo, si explicamos un poquito de los nombres de estas cuatro mujeres, Mariam, pues es la Virgen María, ¿no? Y es la preferida, se dice que fue la mejor de las mujeres después de Eva, la esposa de Adán. Hacia la hija de Masahim, es decir, la esposa del faraón. Recordemos, tanto en la Biblia como en el Sagrado Corán se habla del faraón cuando el profeta Moisés llega y pues bueno, empieza a hablar con él. Pero realmente quien creyó solamente en Allah, en Dios, fue la esposa del faraón. Ella sí fue fielmente seguidora de un solo Dios, ¿no? Y ella Ujú, siguió al profeta Moisés, la paz con él. Pero el faraón no, el faraón dijo yo soy Dios y yo soy Dios y yo soy Dios, ¿no? ujú. Por eso es mencionada, porque son las dos contrapartes. Hadilla fue la esposa del profeta Muhammad, la paz con él, y Fátima bin Muhammad o hija de Muhammad fue una de las hijas del profeta Muhammad, que muchos de las tradiciones proféticas fueron transmitidas por Hadilla. Si nosotros hacemos algún análisis sobre esto, pues como que tiramos el mito de que las mujeres en el Islam están sometidas, están sobajadas, Ujú. todos estos mitos, porque nosotros como musulmanes, o en las primeras generaciones de los musulmanes, aprendieron directamente de la hija del profeta Muhammad. Hadilla fue una de las mujeres empresarias en su época más Ujú. adineradas de la Meca, ¿no? El dinero de la Meca y se casó con el profeta Muhammad. Entonces aquí rompemos ese mito, ¿no? De que la mujer en el Islam está sometida y está sobajada. Claro. Pero pues eso igual pudiera ser alguna plática, otra charla. Pero también cuando dice, y cuando dijeron los ángeles, María, Dios te ha elegido y te ha purificado y te ha escogido de entre todas las mujeres de la creación. Es decir, que Dios la purificó de la incredulidad. Claro, ella estaba desde el principio sabedora y confiada en que así iba a ser su destino. Claro, totalmente, totalmente. Por eso, pues es nada más para el Islam, sino para todas las religiones. Es una de las mujeres más importantes, Claro, figura, ¿no? De autoridad y figura materna. Porque al bien. final de cuentas, pues es un ejemplo para nosotros, ¿no? Y también cuando dice que la purificó de las impurezas, es de la incredulidad, pero también se dice por relatos que nunca menstruó la María, Mm, ¿no? Entonces, esa impureza ajá, también se dice que la tuvo. Hay otros relatores del Islam que dicen pues, que sí tenía su periodo y que era cuando se retiraba a casa de su tía materna, ¿no? Cuando se daba sí. el periodo. También algo que me llamó la atención es que comentabas al principio que le fue asignado pues un preceptor para educarla, ¿no? Para enseñarle. Entonces, sí, comentando esta parte de lo que se dice, ¿no? En las mujeres del Islam, que no tienen derecho a la educación y estas cosas. Entonces, pues también aquí se contradice, ¿no? O sea, ahí se nota que sí tenían educación y estaban asignadas en un momento dado. Claro, totalmente. Y es obligatorio para el musulmán estudiar, ¿no? Sí, No nada claro. más su religión, sino estudiar cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Pero y en esto, en la tradición profética del profeta Muhammad, la pasa con él, dice, si buscan un conocimiento y ese conocimiento está en China, pues vayan a China a buscarlo, ¿no? Y Claro. no habla sobre hombre específicamente o mujer, él dice vayan a buscarlo. Y hay otro versículo donde Dios le da un atributo a la Virgen María, que es una mujer veraz, ¿no? Dice, en la mesa servida, dice, el ungido hijo de María no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz, ¿no? Entonces, aparte de escogerla como una de las mejores mujeres, la madre del Mesías, pues Ajá. la honra con este título, ¿no? De una mujer veraz. ¿Hay alguna indicación de cuántos nombres recibe María durante el texto del Corán? No como Mariam, Ajá, nada más eh, Mariam. nada más Ajá. Mariam.
o la madre del Mesías, ¿verdad? O Exactamente, de pero siempre Cristo. dice Mariam, la madre de, Exacto. o dice Mariam, la hija de, pero Ujú, siempre está referenciada por su nombre. sí. También O se como le lo llama. vimos en el texto anterior, María, la hermana de Aarón. Ujú, exacto. Entonces, siempre está María, referenciado a ella. ¿se le menciona en algún momento la mujer del Evangelio o algo así? No, No. no, no es mencionado en el Corán. Bien. Ajá. ¿La Virgen sí se le nombra? Sí. Sí, pero en lo personal no me gusta llamarle así porque entra ya dentro de ese sincretismo que se ha hecho, ¿no? Por Ah, ejemplo, claro. la Virgen de Guadalupe, ¿no? Para nosotros no tiene poder, no tiene nada. Ajá. Si nosotros mismos leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, donde el Pentateuco, el primer mandamiento dice, oye Israel, yo te hablo, ¿no? Te habla Dios. Adorarás a Dios sobre todas las cosas y no hagas figura Exacto. de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del agua, ni figura de hombre, ni de mujer, ni te inclines con ellos, ni te Ajá. inclines a ellos. Pero también si seguimos leyendo en la parte del Antiguo Testamento, dice, y no harás figuras, ni te inclinarás con ellos. Y hay otro versículo en los Salmos, dice, tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y así Ujú, son las abominaciones que el hombre hace con sus manos de yeso y de madera. Digo, y no lo digo yo como musulmán, lo dice la misma Biblia, lo dice claro. el Antiguo Testamento, ¿no? En los Salmos. Entonces no es algo que nosotros estemos inventando o estemos planeando. Por eso no me gusta llamarle como nada más la Virgen, ¿no? Ella tiene un Exacto. nombre Ajá. y ese nombre, como cualquier persona, ¿no? Es la Virgen María o Claro. María, la Madre de Jesús. Así es. ¿Qué más significados en cuanto a cómo se le considera a la Virgen en el Corán? Pues es una mujer veraz, es una mujer piadosa, es una mujer devota, es una mujer que cumplió la orden de Ujú, Dios, ¿no? Las leyes de Dios, que lo siguió y pues, pidió que se cumplieran las leyes de Dios. Que pues desgraciadamente ya entraron ahí a cambiar la Torá y cosas así, y que muchos de los textos que realmente pudieron haber hablado algo más específico, como lo habla el Corán de la sí. Virgen María, se perdieron, ¿no? Salvo alguno que otro evangelio que ha salido últimamente en los años, Ujú, que ha referenciado cosas muy parecidas al Sagrado Corán de la Virgen María. sí. Pero es una mujer totalmente veraz, es una mujer piadosa, es una mujer de la, yo me atrevería a decirlo, la más recta que hubo en Ujú, la tierra sí. que pisó, y pues es un ejemplo a seguir como creyente. ¿Hay un momento en que se relate alguna relación ya directa donde ya Jesús está más grande o en la forma de educación hacia Jesús que ella misma le haya aportado? No se menciona nada. No, pero en el Sagrado Corán habla, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, pero si nosotros vamos a la tradición profética, Ajá. en todos los dichos y profetas del profeta, la paterna, Muhammad, hace muchas referencias sobre la vida de Jesús. Ahí sí hace referencias sobre la vida de Jesús y mucha referencia sobre que no se habla en el catolicismo, en el cristianismo, de la vida de Jesús. Porque Sí. recordemos que en la Biblia Jesús la pasa con él, nace, se pierde 33 años y vuelve a aparecer, ¿no? Dentro de la Biblia. Así Pero es. para nosotros los musulmanes no, nace, seguimos la vida de Jesús y hasta que fue ascendido al cielo. Pero sí tenemos referencia, o sea, tenemos muchos dichos del profeta Muhammad referenciándose a Jesús la paz. Oh, bien, bien, bien. Sí, esto se me hace curioso, ¿no? Porque siendo que viene de la misma tradición, es más específico el Corán en muchos de estos relatos que la Biblia, ¿no? Se dejó de largo muchas evidencias, digámoslo así, de la forma de vida y se complementó con un montón de libros para hacer la historia que ahora vemos en la Biblia, ¿no? Y claro, bueno, recordemos que la Biblia se complementó mucho, tardó muchos siglos en darse, como lo Así conocemos, pues es. viene del Ajá, griego, biblo, quiere decir el sí. conjunto de libros,
y incluyeron parte de la Torá o del Antiguo Testamento, del Pentateuco y el Nuevo Testamento. Sí. Ahora, del Nuevo Testamento, pues bueno, desgraciadamente ninguno de los cuatro evangelistas que escriben el Nuevo Testamento conoció a Jesús. Ujú, Salvo Bernabé. Bernabé sí vivió con Jesús y estuvo con él, vaya, como se diría vulgarmente, codo a codo, ¿no? Él vivió con Jesús y ujú. estuvo en las enseñanzas con Jesús. Pablo de Tarso tampoco conoció a Jesús. Entonces, es prácticamente imposible que alguien que no conoce a otra persona que escriba algo de él, ¿no? Claro, Ahora, si nosotros vemos la tradición profética en el Islam, cómo es la forma de aprender, debió de haber sido de la misma manera la forma de aprender de Jesús. Es decir, que nosotros como musulmanes memorizamos. exacto. Actualmente se dice por la pedagogía que está en contra de, de todo lo correcto el memorizar, pero pues gracias a esa memorización no se ha podido corromper la religión del Islam Ujú, y no se han podido cambiar los textos sagrados que tenemos nosotros como musulmanes, ¿no? En este caso el así Sagrado es. Corán y los dichos del profeta Muhammad, toda su tradición profética, porque, bueno, ahora yo puedo decir algún dicho del profeta, pero hay una cadena de narradores y hay una ciencia dentro Exacto. del Islam que Ajá. estudia esa cadena de narradores, ¿no? Que dice, Sí. fulano estuvo con fulano y fulano estuvo con fulano y fulano estuvo con fulano y fulano estuvo con el profeta y oyó decir Ajá. que, y se estudia toda esa cadena de narradores, pero todo es de memoria, o sea, todo se va memorizando. Por Claro. eso no se ha podido cambiar ni una sola vocal del Sagrado Corán. Sí, fíjate. Sí, y esto lo tienen muchas de las culturas madre antiguas, finalmente, que, porque era la forma de poder trascender el conocimiento a través de la lengua y de llevarlo de una persona a otra, y que se hacía a través precisamente de este tipo de poesía o de canto, digamos, para poder facilitar el aprendizaje y tenerlo así. Y entonces lo vemos también en la India y en algunos textos incluso hasta mayas y demás, ¿no? Entonces este es China, ¿no? Fabuloso, porque se compagina el tipo de aprendizaje de entonces. Y después empiezan a tener estas formas de poder escribir y tener sus libros con diversos materiales, pero en un principio era así. Sin embargo, creo que de los más fieles discursos que siempre han tenido como un sustento verdadero desde el principio ha sido el Corán. Claro, si hacemos un poquito de historia, el Ujú. Sagrado Corán se revela durante 23 años y Ajá. el profeta Muhammad nunca aprendió a leer y a escribir, nunca lo aprendió. Entonces, Ujú. cuando le llegaba en algún momento la revelación, Este, y en cuanto terminaba de descender esa revelación, era a lo mejor uno, dos o tres versículos, muy rara Ujú. vez algún libro se llegó a revelar de un jalón. Ujú. Él iba y a sus compañeros le recitaba lo que le recitaba el ángel Gabriel. Ajá. Entonces, muchos lo memorizaban y muchos, los que sabían escribir, lo escribían en hojas en omóplatos de animales, en pieles, en Ujú. lo que podían, lo escribían. Exacto. Entonces, de esa manera fue como se pudo recopilar el Corán. Entonces, era lo que decía. Si Ujú. nosotros vemos la forma del estudio de humanos actualmente, Sí, debió de haber sido lo mismo con el profeta Jesús, la paz sea con él. Que se perdieron muchos textos, pues sí, claro que se perdieron claro, muchos textos. Y yo claro. creo que fue por conveniencia de los jerarcas que se perdieron textos para poder Sí, hablar muchas cosas. Y eso es claro. una interpretación personal. ¿Hay más textos donde se mencione más? Sí, bueno, en la familia de Imran, es el libro 3 versículo 42 y 46 y dice, cuando dijeron los ángeles, María, Dios te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el ungido Jesús, hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. En la cuna, siendo un hombre maduro, Ujú. hablará a la gente y será de los justos. Cuando dice te anuncia una palabra procedente de él, es decir, que el profeta Jesús, la paz sea con él, no hablaba lo que él quería, sino por inspiración de Dios, por eso pudo hablar Ujú. desde recién nacido.
claro, Por eso se dice una palabra procedente de él. Dice, y en la cuna y siendo un hombre maduro, es decir, que nació con esa sabiduría para poder discernir de las cosas y poder aconsejar. claro. Mariam, 19, libro 19, versículo 30, dice, dijo Jesús, la paz sea con él, yo soy el siervo de Dios, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Este versículo podemos como compaginarlo con un versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento de un sabio de la Ajá. Torah que llega con Jesús, la paz sea con él, le dice, maestro, dime cuál es el mandamiento más importante. Dice, adorarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, Y en otro versículo también el mismo Jesús dice, y yo bien les digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra. claro. Entonces, el mismo Jesús en la Biblia aseveraba que él era profeta. Él comentó que fue hijo de Dios. Y en la Sura de los Creyentes, el libro 23, versículo 50, dice, e hicimos del hijo de María y de su madre un signo. A ambos les dimos cobijo en una colina fértil de agua corriente. Y se dice que, por la exégesis del Corán, que pudieron haber sido varios lugares, entre ellos pudo haber sido Palestina. Ajá. Otras narraciones se dice que pudo haber sido en Damasco y otras eh, eh, líneas dice que pudo haber sido en Al-Aqsa, la mezquita de Mm, Al-Aqsa. ajá. ¿Y esas versiones, por qué se dan esa pluralidad, digamos? Porque anteriormente había un país que se llamaba la región de Sham. La Ujú, región de Sham comprendía lo que era Palestina, Líbano, Jordania, una parte ujú, de Arabia Saudita, una parte de Irak y creo que llegaba a una parte arribita sobre Turquía, casi ujú. la franja de Turquía. Todo eso era la región de Sham, entonces todo es considerado pues como Tierra Santa y pues por la exégesis del Corán viene mucha explicación ya de tradición profética del Sí, por qué, cuándo, cómo y se dice que era en un monte sí. y pudo haber sido el monte de los olivos o pudo haber sido el monte donde está la mezquita de Al-Aqsa o en Damasco, donde hay también árboles frutales. Ajá, El último, ajá, en la Sura de la Prohibición es el libro 66, versículo ajá. 12, dice, y a María, la hija de Imran, la que guardó su vientre e insuflamos en él parte de nuestro espíritu, y la que creyó en verdad en las palabras de su Señor y en su libro y fue de las obedientes. Ujú. Como lo mencionamos anteriormente, que realmente ella cumplió todo lo que Dios le ordenó hacer, se Así es. protegió a sí misma. Y bueno, hacia el día de hoy, ¿qué relevancia toma la figura de María en la vida del Islam? Pues es un ejemplo a seguir. Al final, para nosotros como creyentes, Ujú. creemos en todos los profetas anteriores y en el profeta Muhammad. No nos podemos llamar musulmanes si Ajá, no creemos en los profetas. Y como lo dije, sí. la Virgen María o María, la madre de Jesús, para nosotros, pues fue una Sí. profetisa. Entonces, es una parte fundamental para nosotros como creyentes y es un ejemplo de vida a seguir, al igual que Mm, lo fueron los profetas anteriores. Entonces, pues para nosotros es el ejemplo de vida. claro. Bien, y esto me imagino que también tiene una repercusión en la forma de ver a la mujer el día de hoy. Y totalmente. Hay varios dichos del profeta Muhammad, la pasea con él. Dice que llega una persona con el profeta y le pregunta, ¿a quién debo de obedecer? ¿A cuál de mis dos padres debo de obedecer? Le dice a tu madre. Y le vuelve a preguntar, ¿y a quién más? Y el profeta le vuelve a decir a tu madre. Y le vuelve a preguntar, ¿y a quién más? Y le dice a tu madre. Y le dice, y después de mi madre, a tu padre. Ujú. Entonces, la madre tiene tres veces Sí, más derecho sí. que el padre. Y eh, así hay infinidad de dichos del profeta sí. refiriéndose a la madre. En el Sagrado Corán también dice que uno de tus padres o los dos llega a la vejez, no les digas uf ni los trates con desprecio, háblales Ujú. con palabras tiernas. Entonces hace referencia a que nosotros como creyentes Sí. tenemos un cuidado especial para nuestros padres, pero más para nuestra madre. ¿Y Ujú. por qué nuestra madre? Porque nuestra madre es la que se dedica a cuidarnos, a protegernos,
a claro, darnos alivio, a darnos cariño. Podríamos decir que su corazón es más blando, ¿no? Que el de un padre. El de un padre es más fuerte. En así, casa, muchas veces el que regaña o el que corrige, pues es el papá, claro. porque la madre tiene esa ternura en el corazón, que si el hijo ve bonito a la mamá, pues bueno, le desbarata todo, ¿no? Y por eso tiene más derecho. Digamos, ¿y esta visión es como general o también se divide en estos grupos de alguna manera en la forma de vida actual? No es general, porque es una Ujú, orden de Dios. Es una ujú. orden de Dios mantener los lazos familiares. No podemos cambiarlos y no podemos cambiar nosotros tampoco la ley de Dios. Sí, claro. Eso te lo digo por estas ideas, ¿no? Que se dan acerca precisamente del trato hacia la mujer. Porque mucha gente tiene así como satanizado el asunto del Islam hacia lo femenino, ¿no? Dice, no, es que pues la forma en que se conducen con las mujeres, en que hay maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya cuando me refieres a esto, ya hablando en otras ocasiones, ¿no? Este punto que a lo mejor se da, pero no es esta gente que realmente lleva el Islam y que está, pues, de alguna manera guiado por lo que dice el Sagrado Corán, sino que de repente son grupos separatistas o cosas así, ¿no? Claro, hay un dicho del profeta Muhammad, me parece, Ajá, que dice, el mejor de ustedes es el que mejor trata a su esposa, ¿no? fíjate. Ah, Para nosotros es obligatorio tratar bien a la mujer. claro. Totalmente. Hay otro dicho del profeta Muhammad, me parece, que dice, Ujú. la mujer es como una costilla, si la tratas de enderezar, la truena. Para nosotros es obligatorio tratar bien a las mujeres, ¿no? Y mujeres me refiero a madre, hermanas, hijas. Es una Claro. orden tanto del profeta Muhammad como de Dios que nosotros Ujú. tenemos que cuidar. Las mujeres tenemos que protegerlas, proveerlas de todo lo que necesitan Sí. y pues estar ahí con ellas. Así es. ¿Algo más que quieras redondear acerca de la visión hacia la Virgen? Pues no, simplemente que pues es una figura muy importante para nosotros como musulmanes, como ya lo dije, es un ejemplo a seguir Ujú, en la forma de cuidado de la madre a su hijo. ujú. Y pues si ella no hubiera dado a luz, pues bueno, no tendríamos al Mesías, ¿no? Estamos Claro. esperando y no tendríamos tantas enseñanzas del profeta Jesús que tenemos nosotros como musulmanes. Ahí, si me permites brevemente, hay un dicho del profeta Muhammad sobre Jesús que decía que llegó una persona y le dijo, maestro, quiero acompañarte. Y le dice, Jesús, está bien, acompáñame. Dice que caminan y llegan a un paraje y llevaba un pedazo de pan y lo parte en dos y se va Jesús a conseguir leña y cuando regresa, pues ya nada más había un pedazo de pan, ¿no? Y le dice, y se comió el pedazo de pan, y le dice la persona esta, pues, no sé, se van. Entonces le dice que llegan a un río y el río lo cruza Jesús caminando y le dice, te mostré un signo de mi Señor, este, dime quién tomó el pedazo de pan. Y él vuelve Ujú. a decir, no sé. Pasan varias situaciones y al final llega a un desierto Sí. y empieza a juntar arena Jesús. Dice, con el permiso de mi Señor, que esta arena se convierte en oro. Entonces se convierte en oro y le dice a la persona esta, te lo vuelvo a preguntar otra vez. Si tú me dices quién tomó el pedazo de pan, este oro va a ser tuyo. Dice, entonces se va Jesús y se queda Sí. esa persona con el oro. Entonces lo ven unos salteadores, dos salteadores de camino y lo querían asaltar. Se ponen de acuerdo, dice, bueno, dos nos vamos a quedar a cuidar el tesoro, uno va a ir a comprar alimentos y regresa y compartimos el tesoro. Entonces Claro. se dice que uno va a comprar los alimentos y en ese camino va pensando en que Sí. va a comprar los alimentos, los va a envenenar para que los otros coman y él solo se quede con el tesoro y los otros confabulan para que en cuanto llegue el otro, lo matan y nada más dividen el tesoro en dos personas. Entonces pasa eso, llega la otra persona con la comida, lo matan, los otros comen de la comida envenenada y se mueren al lado del tesoro. Y regresa Jesús, los ve y dice, este es el mundo real, aparte de él. Hay otros dichos del profeta Sí. Muhammad sobre Jesús cuando era niño, que decía que muchas veces en la escuela
pues Jesús hacía como que ese milagro de decirles a los niños qué era lo que habían preparado de comer sus padres. O formaba pájaros de barro y les soplaba, con el permiso de su Señor, volaban, ¿no? Entonces, pues al final, tanto la Virgen María, la Madre de Jesús, como Jesús, pues es un ejemplo que tenemos que seguir y tenemos que pues, proteger su legado, ¿no? Sí, claro. Eh, todo lo que nos dejaron. Pero sobre todo esta parte de la imagen que realmente tiene, como dices, son como profetas, pero también es un hombre, vaya que es un revolucionario de su época, que trata de cambiar las cosas a través del amor. Y bueno, María yo creo que fue una bandera muy importante, ¿no? En la formación de Jesús para que él tuviera esta idea, independientemente de que ya estuviera marcado el destino de cada uno de ellos. Claro, totalmente. Y bueno, pues María, la Madre de Jesús, su función fue de dar a luz al Mesías, Ujú. pero si vemos también en el Nuevo Testamento, dice que Jesús vino única y exclusivamente para las ovejas descarriadas de Israel. Él no vino para toda la humanidad, él vino Exacto. para las ovejas descarriadas de Israel. Así es. Y entonces, ¿en qué momento se convierte en esa figura universal, no? Pues sí, pues ya vienen varios concilios vaticanos donde empiezan a hacer sincretismos y empieza a ver el poder de los gobernantes de la época y pues empieza Ajá. a cambiarse realmente la visión de Jesús dentro de la época moderna, por decirlo así. Ujú, sí. Sin embargo, bueno, ahora hablábamos mucho esto, ¿no? Del mito y el rito y todas estas cosas en el programa pasado. ¿Cómo es que va surgiendo, digamos, la adoración, la creencia acerca de una personalidad, ¿no? Que a lo mejor tenía un fin en un principio y de repente, pues, la propia religión le ha dado un lugar especial ya a un sincretismo a nivel mundial, ¿no? Y finalmente, Claro, pues bueno, toman una relevancia todavía mayor y el simbolismo que van a conformar es todavía más fuerte en la actualidad. claro, en el Sagrado Corán, en el libro de la mesa Ujú. servida, no, sí creo que es la mesa servida, Dios le pregunta a Jesús, la pasa con él, tú dijiste que te adoran a ti porque eres hijo de Dios y Jesús dice gloria a ti. Si yo lo hubiera dicho, tú sabrías que yo lo dije porque tú sabes lo que hay en el pecho de los hombres. Jesús realmente, como lo dije, lo dice la Biblia, no lo digo yo, vino única y exclusivamente para las ovejas descarriadas de Israel. Que ya se cambió después, bueno, el auditorio puede investigar sobre el famoso concilio de Nicea del año 325 y Ajá, de ahí, bueno, ya se deriva también toda la teoría de la Trinidad y todo lo que exacto. deriva de la Iglesia Católica moderna, ¿no? El Es, catolicismo moderno, por es, el sincretismo religioso de Constantino, ¿no? exacto, así es, sí, sí, sí. Sí, leía yo que ese famoso Constantino pues realmente revolucionó la idea, la historia, ¿no? De Jesús porque juntaron en su momento elementos que no existían, pero que con el ánimo de conformar todos los libros que conforman la Biblia, pues reúne a 200 sabios de aquel entonces para que busquen en los libros sagrados de cada cultura antigua aquellos textos que pudieran conformar sobre todo el Antiguo Testamento, para darle como cohesión a la historia que después se iba a contar. Claro, y como lo mencioné, desgraciadamente Bernabé no Ujú. es mencionado salvo dos veces en el Nuevo Testamento, Ajá, pero muchísimos libros de Pablo de Tarso, ¿no? claro, así es. Y sabemos que Pablo de Tarso lo único que hacía en la época, vamos a decirlo así, como que anterior al cristianismo, antes de que él Ujú. se convirtiera al cristianismo, se dedicaba a perseguir cristianos y a matarlos. Cuando supuestamente le llega la revelación a Pablo de Tarso, él lo dice la Biblia, en el antiguo camino a Damasco.
Y como lo mencionamos en algún episodio anterior, pues bueno, el Damasco es desierto y puede darte una insolación y que a lo mejor realmente no tuvo una visión, ¿no? Claro. Pues Sheikh, pues te doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues son aportaciones muy importantes, ¿no? Para conocer un poquito más acerca de lo que hoy nos concierne en estas fechas religiosas y que bueno, como te decía, es uno de los textos que más aporta información, tanto de la Virgen María como de Jesús. Entonces, sí es necesario que nuestro auditorio lo conozca y que pueda tener más detalles acerca de la vida de Jesús y que no conocen mucho qué pasa con el Corán, ¿no? Y entonces, pues es una base totalmente así como está la Torah para conocer precisamente la vida de estas dos grandes personalidades de nuestra humanidad. Totalmente, hay un dicho árabe que dice, el conocimiento es luz, la ignorancia es oscuridad. Entonces, Así es, yo creo que debe de ser un libro obligado al Sagrado Corán de lectura para todas las personas porque claro, nos aporta muchísimo, ¿no? Entonces, es algo también que nosotros tenemos que aprender, que es el conocimiento, no claro, hablar nada más por hablar. claro, así es. Sheikh, pues dinos por favor tus redes sociales. Tenemos una musala, Ujú, estamos como Centro Islámico Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ujú, y tengo la página en Facebook, que realmente la movemos muy poco, estamos como de musulmán, y tenemos un canal de YouTube también, ahorita por unas cuestiones personales, estamos detenidos, yo creo que la próxima semana volvemos a retomar, ujú. y tenemos clases ahí que hemos estado subiendo, y estamos también como Centro Islámico Said Ramadán Al-Buti. Muy bien, pues de todos modos estarán aquí en la descripción del programa para que usted pueda tomar nota de esto. Y créame, o sea, si se trata de ampliar la mente en este conocimiento espiritual, pues hay que conocer a fondo en cuanto a la historia, en cuanto a todo lo que nos refieren estas escuelas, filosofías, religiones para saber de qué se está hablando, ¿no? Para saber identificar aquellos puntos que son similares entre cada uno y en qué difieren, pero sobre todo para tener un sustento también histórico. Totalmente, totalmente. Bien, pues te agradezco muchísimo tu conversación de este día y bueno, vamos a estar en los siguientes programas también porque vamos a hablar de Jesús, claro que sí. Ujú. Claro que sí, al contrario, Jacqueline, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues bendiciones y buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté. Esto es Espiritualidad Científica. Recuerde dejar sus comentarios y darle like al programa, suscribirse al canal. Y bueno, pues aquí estamos. Hasta la próxima, Sheikh. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.